Ahora sí. Bueno, si les parece, vamos a hacer un pequeño repaso para poder conectar con el tema de hoy. Hacemos un pequeño repaso de lo que estuvieron trabajando con Marce, que me dijo que estuvieron trabajando el uno y el 2. Sí, hicimos el 1 y el 2. Bueno, para este uno y el 2 les hice ahí unas pequeñas diapositivas, para los otros vamos a ir leyendo el texto. Si quieren, vamos empezando mientras yo abro el Canva, Marce me dijo que habían empezado, así como, ¿se acuerdan que nosotros cuando empezamos con lo inconsciente? Yo les preguntaba, bueno, ¿por qué Freud armó la teoría, la primera tópica del aparato psíquico? ¿No? ¿Y recuerdan por qué fue la primera teoría? Para poder demostrar que había muchas cosas que le excedían a la conciencia. Muy bien. En definitiva, ¿se acuerdan que era Lo inconsciente, digamos. claro, para poder explicar la cuestión de la neurosis, ¿no? Recuerdan que un poco el trabajo que siempre va haciendo Freud es desde la clínica, y ahí en la clínica empezaban a aparecer eh, esas cuestiones con la histeria de la cual no se podía dar cuenta desde el saber médico. Entonces, a partir de eso, él construye esa primera tópica. Y, ¿se acuerdan en qué año fue el de lo inconsciente? ¿Alguno lo recuerda? Y no me acuerdo. Era 1915. 1915. Exacto. Y a lo mejor ya vieron la fecha con Marce. Este es del 1923. Vieron que pasaron unos añitos, ¿no? Entre que él construye la primera teoría y la segunda teoría. Así que estos son, podríamos decir, los escritos que ya van siendo no los últimos, porque Freud muere en el 39, después hay una serie de conferencias que él da en Estados Unidos, pero bueno, entre la primera tópica y la segunda tópica hay unos años de trabajo que él va haciendo y algunos escritos que después el Yo y el Ello lo toma, ¿no? Por ejemplo, hay dos escritos que son antes del Yo y el Ello, que luego aparecen acá de alguna forma mencionados. Uno de ellos es Duelo y Melancolía. Vieron que en el capítulo 3 aparece la cuestión de la melancolía. Y también hay otro que se llama Más allá del principio del placer, que tiene que ver con el cuarto capítulo de este texto, donde se habla de las pulsiones. Así que él va haciendo otros escritos hasta que llega al Yo y el Ello. Y entonces les hago la pregunta que ustedes trabajaron con Marce, ¿no? ¿Por qué crea Freud la segunda tópica? Porque no le basta con dar cuenta el inconsciente y la conciencia, porque se da cuenta también que hay una parte que es inconsciente. En el yo es inconsciente, como por ejemplo los mecanismos de defensa. Bien, o sea que de alguna forma entonces ahí otra vez aparece algunas cosas que él no puede explicar en la clínica, ¿no? Quizás una de las cosas que él no puede explicar en la clínica y que después él intenta explicarla con eso que vos decís, Abril, es con la resistencia. Es decir, la resistencia que ponían los pacientes al tener que hablar de algunas cosas, ¿no? Entonces, esa resistencia que no le permitía avanzar empieza a aparecer como un interrogante para Freud, ¿no? Y van apareciendo otras cuestiones. Otra de las cosas que aparece, que después él también lo teoriza en otro libro, es lo que él llama la repetición, ¿no? Es decir, que se repetían conductas inconscientemente y que esa repetición implicaba una acción sin palabra, podríamos decir, ¿no? Donde había algo del orden del inconsciente que lo llevaba a esa persona a estar siempre como en el mismo lugar, ¿no? Si supónganse, no sé, a lo mejor ponerse en pareja y siempre pelearse, ¿no? Como que aparecía una constante repetición. Y entonces, con la primera teoría parece que él no podía dar cuenta de esto, ¿no? De estas cuestiones que iban apareciendo en la clínica. Y desde allí entonces él teoriza y como decía Gabriel,
es como que piensa un tercer aspecto del inconsciente, o algunos dicen una tercera teoría del inconsciente, ¿no? O sea, él había pensado en 2 teorías del inconsciente, y acá aparece una tercera teoría del inconsciente, ¿no? Esto seguro que lo han trabajado con Marcia, así que les pregunto, ¿no? ¿Cuál sería la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera? La tercera es lo propio de este texto. Empecemos con la más antigua. ¿Cuál es la primera? La segunda, que es del texto Lo Inconsciente. Creo lo latente, lo reprimido y lo no reprimido. ¿O estoy en otra? ¿Estamos hablando de la primera? Como que yo lo que había entendido es que primero el inconsciente se divide entre latente, como que tiene 2 partes, que es lo latente y lo reprimido, y que ahora se habla de un tercer inconsciente que sería lo no reprimido. Claro, o sea que la Pero no sé la si- primera era esta cuestión entre lo inconsciente y lo preconsciente consciente. Claro, La segunda, es que está bien lo que dijiste, entre lo reprimido y lo que reprime. La segunda que tenía que ver entre el preconsciente consciente. Recuerdan que después eso lo hace en el capítulo de lo inconsciente. Y acá aparece esta cuestión donde dice, bueno, parece que hay algo de lo que no está reprimido, ¿no? Y eso sería como una Claro, hay tercera. algo del inconsciente en la conciencia, lo no reprimido. Exacto, vieron que después, voy a pasarle. Esto todo pertenece a lo que ustedes estuvieron trabajando en la clase pasada, pero así nos ayuda. Esperen que se me... Acá. Bien, esto sería lo que ustedes estábamos diciendo recién, ¿no? Uno que él decía, bueno, en el análisis uno intenta acercarse a eso reprimido y de repente, dice, él empieza a exteriorizar ciertas resistencias. Así está tomado tal cual como lo dice Freud en el texto, ¿no? Y entonces aparece esta cuestión, esta nueva concepción del inconsciente. Hay una parte del yo que se resiste, dice, que tiene que ver con la represión, que tiene que ver con las resistencias, que es inconsciente, que no es consciente y que no puede llegar a la conciencia. No es lo reprimido, sino lo represor, dice. Y allí aparecería entonces, dice, el conflicto ahora, en este nuevo modo, esta nueva mirada sobre el inconsciente, dice el conflicto no es entre consciente e inconsciente como antes se creía, sino que es entre el yo coherente y la parte escindida de él que está reprimida. O sea, acá estaríamos, es decir, a partir de esa resistencia que él advierte en la clínica, empieza a pensar esta segunda teoría y con esta segunda teoría viene aparejada esta nueva mirada acerca del inconsciente. Y afirma, esto seguramente lo habrán marcado ustedes ahí en el texto y la clase pasada, entonces ahí afirma algo interesante que dice, todo lo que es lo que está reprimido es inconsciente, pero no todo lo que es inconsciente está reprimido. Eso lo tienen marcado por allí. Sí, lo trabajamos. ¿Y ahí cómo sería eso? Hablamos si lo pusimos en ejemplo y todo. ¿Y se acuerdan cuál era el Ay, ejemplo? ¿Cómo? No, estaba haciendo tratar de pensar bien cómo trabajamos como el juego de palabras que hacíamos. No, la verdad que encima no traje los apuntes del martes y estoy tratando de hacer memoria. Era como esto de que, bueno, todo lo reprimido era lo que estaba en el inconsciente y esta parte que estaba en el yo coherente e inconsciente no estaba reprimida. Ajá, Como bien. O sea que la primera frase
muy bien lo que decías, Mili. La primera frase, todo lo reprimido es inconsciente, esto es lo que ya había teorizado en la primera tópica del aparato psíquico, ¿no? Y lo otro que dice, pero no todo lo inconsciente es por serlo, ¿no? Por serlo inconsciente, es reprimido, es lo que agrega acá. Sí. Así que acá aparece esta nueva mirada acerca del inconsciente, ¿no? Que ustedes lo tienen ahí en la página 19 del libro, ¿no? Sí, ahí es también donde habíamos visto esto de las manifestaciones, o sea, porque nosotros en el cuatrimestre pasado habíamos visto la primera y la segunda tópica, así muy por arriba, y con el yo veíamos que si bien se habla de que se compara con la conciencia, tiene esta parte inconsciente. Y Claro, esta parte inconsciente se manifiesta, son los mecanismos de defensa, que sería esta parte inconsciente del yo. Sí, ahí lo que había dicho, por lo menos lo que había tomado nota era esto de que como que el yo no sea noticia de esto, digamos, es como, exacto. Claro. es algo justamente inconsciente, o sea, el mecanismo de defensa se hace visible, pero el yo no está enterado, digamos. Exactamente. ¿Se Pero acuerdan al que mismo esos mecanismos de defensa son los que, si bien él los va mencionando, porque la represión, bueno, va mencionando algunos, eh, entre los cuales él dice que el más exitoso es la sublimación, ¿no? Porque permite, con una meta cambiada, que no es la meta sexual, sino que se desexualiza, dice él, pero permite alcanzar objetivos y permite todas las creaciones de la cultura. En cambio, dentro de este mecanismo, el que más gasto de energía hace al aparato es la represión, porque supone una fuerza constante, ¿no? Una energía constante para que, era como vieron cuando cerrábamos la puerta, ¿no? Si uno tiene que estar todo el tiempo cerrando la puerta y empujando, porque hay algo que empuja del otro lado, estamos constantemente gastando energía para eso, ¿no? Entonces él decía que ese mecanismo de represión le suponía al aparato un gran gasto de energía, ¿no? A diferencia de la sublimación, que permitía que haya una desviación, pero de alguna forma se alcanzaba algún objetivo con la lógica de cierto placer, ¿no? Sí, perdón, Abril, creo que vos ibas a decir algo. No, porque quise decir una cosa y terminé diciendo otra. Cuando dice esto de pero no todo inconsciente es por serlo reprimido, yo tenía notado esto de cómo el yo se manifiesta en el inconsciente, cómo logra pasar a la conciencia, digamos, a través del lapsus, acto fallido, sueño. No sé si hace referencia a eso. De alguna forma, bueno, eso ya también lo decía en la primera tópica, ¿no? Que esas formaciones del inconsciente, ya también lo había teorizado en la primera tópica cuando teoriza, y cuando teoriza, ¿se acuerdan? En la interpretación de los sueños, que él ya trae la cuestión de la primera tópica, ¿no? Es decir, que ya los sueños él lo ve como una realización de deseo de manera de fantasía, por supuesto, ¿no? Pero hay una realización del deseo. En los sueños, en los actos fallidos, en toda formación del inconsciente, siempre de alguna forma hay algo del deseo que se satisface, ¿no? Pero acá vendría a ser como si fuese el mismo yo que, donde se instala un conflicto, ¿no? Por eso vieron que también en esa misma página él dice que es como que tiene que hacer una relectura de la neurosis, ¿no? Esa lectura que él hace de la neurosis ahora tiene que ver con la oposición entre el yo coherente y lo reprimido escindido de él. Así que ahora ya el conflicto, dice, no es entre el preconsciente y el inconsciente, sino entre el yo coherente y lo reprimido escindido de él. Ahí aparece el conflicto ahora, haciendo esta relectura de la neurosis, ¿no? Que está ahí también en esa página 19. Y otra de las cosas, como para también traer lo que trabajaron con Marce, ¿cuál era la diferencia entre el yo y el ello?
vimos que decían los distintos principios. El ello, si no me equivoco, el principio de realidad, o me estoy confundiendo. De placer. Ah, del placer, ahí está, ahí Mili lo... Entonces el ello era bien, de placer, y el yo, digamos, el de realidad. Exacto. Ahora vamos a ver también, vemos a ver qué significa cada una de estas cosas, ¿no? ¿Y había algo más? Después, bueno, el heredero también del complejo de Edipo vimos. Eso ya tiene que ver con algo que después él trabaja en el capítulo 3, ¿no? Que es esto que llamamos super yo. Claro. Y eso lo... Digamos que parte de ese sistema y es primero preconsciente, y que el ello es como lo que continúa y se comporta como inconsciente. Pero no sé Bien. si... Estaba buscando, pero se ve que Pero bueno, fíjense ahí en el... Entonces, si tuviéramos que decir algo en relación al yo, vieron que también el texto ahí les marca algo en relación a ese yo, ¿no? Lo pongo. ¿Están viendo esta diapositiva por las dudas, chicas? Sí, ahora sí, profe. Bien, entonces vieron que acá teníamos el concepto del yo, ¿no? Que dice, bueno, es la organización coherente de los procesos anímicos en una persona y que tiene como función controlar la conciencia, la motilidad, en el sentido del movimiento de la descarga de excitación. Es en el mundo exterior y también dice que controla todos los procesos parciales. Al dormir, de alguna forma, se sigue ejerciendo la censura y del yo van a partir las represiones. Y en la página, a ver si la encuentro acá, en la página 17, ahí le hace, esperen que estoy viendo si es la página, si le estoy diciendo bien, si es la página 17. Me parece que no. Es la página 27, perdón. Ahí les hace como una comparación entre el yo y el ello, ¿no? Entonces, ¿tienen el texto ustedes ahí? ¿Lo tienen a la vista o no? Sí, profe. Vieron que, esperen que, acá les dice, bueno, que el yo se encarga, perdón, de la percepción, tiene el principio de la realidad, como decían recién, y también el yo tiene que ver con la razón y la prudencia, dice, ¿no? A diferencia del ello, donde está la pulsión, donde aparece el principio de placer, ¿no? Y también aparece algo así como les dice lo irracional pasional. No sé si lo ponen así como en un cuadrito, digamos, el yo tiene la percepción, mientras que el ello es la pulsión. El yo es el principio de realidad, el ello principio de placer, el yo razón y prudencia, y el ello lo irracional pasional, dice. Entonces, ahora les pregunto, ¿qué quiere decir principio de placer? Y después vamos a principio de realidad. Busca satisfacer ese deseo de inmediato y no tiene esa censura de la moral o la cultura. Ajá. Eso. Bien. ¿Alguien se le ocurre algo más?
Este principio de placer, que en realidad él también lo define un poco en ese texto que yo les decía, más allá del principio del placer, lo relaciona con el principio de constancia. ¿Qué sería este principio de constancia? Que algo sea constante, ¿no? Entonces, Freud dice que al aparato psíquico le llegan estímulos, ¿no? Estos estímulos hacen que la energía psíquica se incremente, ¿no? A medida que hay más estímulos, se incrementa la energía psíquica. Y entonces lo que hace el principio de constancia es tratar de bajar esa energía. Sería como la descarga. Claro, tratar de que tenga, digamos, que no se exceda, ¿no? Porque ese exceso produce cierta angustia, ¿no? Entonces, tratar de que eso baje, que baje los niveles los niveles de energía psíquico, ¿no? Y mantenerlo en un equilibrio constante. Ya que, bueno, el aparato psíquico, como les decía, cuando esa energía sube en demasía, aparece lo displacentero. Y la disminución aparece como placentera. Y el principio de realidad, Tengo entendido que combina, eh, o sea, busca satisfacer una necesidad, pero desde lo moral, ajá, bien, como busca la mejor forma de lograr una gratificación. exacto, exacto. O sea que en definitiva podríamos decir que el principio de realidad tiene la lógica del principio del placer, que es esa satisfacción, ¿no? De alguna forma hay una lógica de perseguir algún objetivo que dé placer. Pero, como muy bien decía Tania, no lo hace de cualquier modo, podríamos decir, ¿no? Sino que lo hace adecuándose al contexto, a la circunstancia, teniendo en cuenta, bueno, que hay algún tipo de ley que se inscribió allí. Esto vendría a ser como el super yo, que viene también a querer cumplir la exigencia que le hace el super yo. Sí, hay algo de eso, indudablemente, pero el super yo, podríamos decir que se rige con otro principio, que es el principio del deber. Si bien Freud no lo dice así, pero podríamos decir de que por ahí puede ser que en esto que vos decís, Mili, que a lo mejor también en el super yo hay una cierta paradoja, en esta que habrán leído ustedes en el capítulo 3, que dice, serás como tu padre, pero no deberás ser como tu padre, ¿no? Como que hay cierta paradoja ahí, pareciera que como si fuese, que estuviese dividido ese super yo, ¿no? Porque como que está entre lo que debe ser y lo que se le prohíbe. Claro, exactamente, exactamente, ¿no? Después, ahí en el capítulo 3 después lo entramos a él, pero vieron que pareciera como que Freud dice que el super yo, o ideal del yo, dice él, ¿no? Después esto se va a diferenciar, no es que el super yo coincida totalmente con el ideal del yo, ¿no? Pero en ese capítulo pareciera como que los pone como si fuesen sinónimos. El título, vieron que decía, entre paréntesis ponía el yo y el super yo, y entre paréntesis ponía ideal del yo. Entonces, eso sería un poco como para pensar algunas cosas que traía de la clase pasada, ¿no? ¿Les había quedado alguna otra cosa, chicos, de la clase que estuvieron con Marce? Entonces, si no les quedó nada, vamos a ir a lo que nos trae el capítulo 3.
yo simplemente marqué, no sé si están viendo ahí la diapositiva. Sí, Marqué esto, ahora lo vamos a ir viendo despacito. Vieron que, como les decía, dice el yo y el super yo, y entre paréntesis, ideal del yo, ¿no? Como si fuesen lo mismo, pero después podemos ver que hay diferencias, ¿no? Entre este super yo y ideal del yo. Después, cuando hay gente que releyó a Freud, etcétera, dicen que lo pusieron así como esquemáticamente, que el super yo tiene tres funciones, ¿no? Una de ellas sería el ideal del yo, otra sería la conciencia moral y la tercera es la autoobservación. Es decir, esta observación constante al yo en relación al ideal y en relación a la conciencia moral. Algunos lo han esquematizado de esa manera para poder hacer la diferencia entre lo que es el super yo y el ideal del yo, ¿no? En el texto de ustedes aparecían 3 puntos que él después lo va desplegando, pero yo les puse allí. Habla de la pérdida del objeto, habla de la identificación y habla del carácter del yo, ¿no? Como 3 puntos importantes que están en las 2 páginas de que comienza el capítulo. Ahí concentra mucho de esto estos 3 puntitos que están acá. Entonces, vieron que él empieza en los primeros párrafitos dando cuenta de alguna forma de por qué solamente con el ello y con el yo no le era suficiente para poder explicar lo que quería explicar, ¿no? Que era esta cuestión de la resistencia, esto que decíamos nosotros, ¿no? Por eso dice, suponer la existencia de un grado también en el interior del yo, una diferenciación dentro de él que ha de llamarse ideal del yo o super yo. Se supone que hay alguna otra instancia, ¿no? Y que esa instancia tiene que ver de alguna forma con algo del yo que se modifica. ¿Vieron cuando ustedes decían que en la clase pasada trabajaron que el yo tiene que ver con algo del ello que se modificó, ¿no? Hay algo del ello que se modifica y aparece el yo. Y acá pareciera como que él dice que hay algo del yo que se modifica y que en consecuencia aparece este ideal del yo o super yo. La cuestión es cómo se modifica el yo. Eso es lo que le podríamos preguntar a Freud. Bueno, pero si ese yo se modifica, ¿cómo se modifica? Es decir, ¿cuáles son los procesos mediante el cual ese yo se va modificando, ¿no? Y entonces allí lo que hace él, y ahora les pregunto a ustedes, lo que hace él es traer como un ejemplo teórico la cuestión de la melancolía, ¿no? Es decir, teórico pero clínico también. Esto, como les decía, lo había trabajado en un texto anterior que se llama Duelo y Melancolía. Es decir, en ese texto, Duelo y Melancolía, lo que hace Freud es distinguir el proceso de duelo de un duelo normal, podríamos decir, a lo que sería un duelo que se detiene y que como consecuencia de esa detención se produce una melancolía, lo que después se dio a llamar un duelo patológico, ¿no? Entonces, en ese texto, él trabaja esta cuestión de hay algo que se modifica del yo y trabaja ese proceso que lo vuelve a repetir acá. Y entonces ahora les pregunto a ustedes, a ver, ¿cómo vienen en el tercer parrafito de la página 30? Ahí él especifica algo. ¿Ustedes marcaron algo de ahí? O si no, lo leemos y marcamos algo. ¿Habían marcado algo de ese tercer parrafito?
Sí, Yo lo que marqué, ay, yo casi marqué todo. Sí. Ah, bien, sí, porque en realidad está bien lo que decís, Tania, porque ahí hay muchas cosas importantes, ¿no? Casi que sí, estás... yo igual marqué más que nada también hasta el primer punto, pero sí, me pareció casi todo importante. Bien. ¿Alguno de ustedes se anima a leerlo? Y leemos el parrafito. Si bien el párrafo termina en la otra, vieron que hay dos rengloncitos en la página 31, pero para ver cómo lo entendemos. ¿Alguno de ustedes se anima a leerlo para todas? Bueno, lo leo. Dale, Tania. Aquí tenemos que abarcar un terreno algo más amplio. Habíamos logrado esclarecer el sufrimiento doloroso de la melancolía, mediante el supuesto de que un objeto perdido se vuelve a erigir en el yo. Vale decir, una investidura de objeto es relevada por una identificación. ¿Paro o continúo nomás? No, lo terminamos el párrafo y después vamos retomando. En aquel momento, empero, no conocíamos toda la significatividad de este proceso y no sabíamos ni cuán frecuente ni cuán típico es. Desde entonces, hemos comprendido que tal sustitución participa en considerable medida en la conformación del yo y contribuye especialmente a producir lo que se denomina su carácter. Bien. Entonces, fíjense que ahí estos tres puntitos que yo les ponía en la diapositiva, habla del objeto perdido, habla de la identificación y habla del carácter, ¿no? Del carácter del yo. Entonces, empieza diciendo de que en la melancolía, dice, el supuesto de que un objeto perdido, se vuelve a erigir en el yo. Es decir, vale decir, una investidura de objeto es relevada por una identificación. O sea, ahí sería un punto importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Freud? Ustedes piensen esto, ¿no? Como que el yo sale, es decir, que la libido sale para investir a un objeto, ¿no? Ahí tendríamos una libido de objeto, dice Freud. Supónganse que alguien que establece un vínculo con una pareja, ¿no? O de amistad o cualquier vínculo afectivo. Eso significa que hay algo del yo que sale para investir a ese objeto amado. Ahora, cuando ese objeto se pierde, por algún motivo, ¿no? Que puede ser que se peleen, puede ser que la persona se vaya a otro lugar, puede ser que la persona se muera, es decir, que ese objeto se pierde, entonces él dice que esa libido que queda libre, porque ya el objeto investido no está, vuelve sobre el propio yo. Pero a su vez, fíjense que dice, un objeto perdido se vuelve a erigir en el yo. Vale decir, una investidura de objeto es relevada por una identificación. Es decir, que cuando vuelve, no vuelve de cualquier modo esa libido, sino que vuelve con algo, podríamos decir, se quedó con algo de ese objeto que se perdió. Algún rasgo de ese objeto que se perdió. Y ese rasgo es lo que a él le llama identificación. Así que, de alguna forma, el yo, para perderlo al objeto, necesita quedarse con algo de ese objeto. No lo puede perder así nomás, podríamos decir. Por eso siempre se dice que la identificación es un proceso mediante el cual se toma un rasgo del otro y se lo erige sobre el propio yo. Y eso permite que si bien se pierde, pero bueno, con algo me quedo. Ese algo puede ser, no sé, supónganse, el gusto musical que tenía la persona. Y bueno, se fue, pero sigo escuchando la música que escuchábamos juntos. Es decir, algo que tiene que ver con el otro. Y que de alguna forma me permite seguir conservándolo al otro. Porque si bien no lo tengo así todo entero, pero
algo conservo, ¿no? Entonces, el yo, al tener una identificación, es decir, al ponerle algo al yo, como dice acá, ¿no? Una investidura de objeto es relevada por una identificación, ¿no? En lugar de la libido está en el objeto, ahora la libido está en el yo, pero con el yo ahora tiene ese rasgo. Entonces dice, fíjense que después dice, bueno, en aquel momento está hablando de que en el momento que escribió Duelo y Melancolía, ¿no? No se había dado cuenta de la significación que tenía esto, pero dice, desde entonces hemos comprendido que tal sustitución participa en considerable medida en la conformación del yo. Es decir, que de alguna forma el yo se va armando, se va conformando, va tomando forma a partir de esas identificaciones. Se modifica porque hay algo nuevo que va a tener. Entonces dice, y contribuye esencialmente a producir lo que se denomina su carácter. Ese carácter del yo, en definitiva, el carácter del yo va a ser la historia de las identificaciones que ha tenido el sujeto. Es decir, si quiere también la historia de las pérdidas, ¿no? Para que haya identificación tuvo que haber habido una pérdida. No hay identificaciones sin pérdida. Algo se pierde del otro y algo me quedo del otro, como decíamos recién, ¿no? Entonces, hasta ahí se ve, chicos. Ustedes díganme si yo no soy clara. Sí, perfecto. Lo voy entendiendo. Entonces, después, vieron que ya en el otro, ya haciendo referencia a la página 31 y el otro párrafo, habla de una fase primitiva. No sé si ahí marcaron alguna cosita. ¿Están ubicadas donde es debajo de lo que había leído, creo que Tania, ¿no? Había leído recién. Vieron que dice, al comienzo de todo, en la fase primitiva del individuo, dice, es por completo imposible distinguir entre investidura de objeto e identificación. Como si al principio de todo, esto es porque al principio de todo no hay yo. Entonces, al no haber todavía yo, tampoco puede haber esta diferencia entre ese yo que puede sacar su energía para poder hacer lazo con otro, porque no está, ¿no? Por eso dice, parece que no hay esa diferencia. Entonces dice, más tarde, lo único que puede suponerse es que la investidura de objeto parte del ello que sienten las aspiraciones eróticas como necesidades. El yo todavía endeble al principio, esto que les decía, todavía no está conformado, es decir, recuerden que cuando nosotros nacemos somos puro ello, ¿no? Entonces el yo es esa conformación que va haciendo. Entonces dice, el yo todavía endeble al principio, recibe noticia de la investidura de objeto, le presta aquiescencia o busca defenderse de ellas mediante el proceso de represión. Entonces, dice, bueno, en el ello están las pulsiones, ¿no? El ello es el lugar de las pulsiones. Entonces dice que aparecen las pulsiones allí en el ello, quieren buscar la satisfacción, y por eso dice, esas investiduras de objeto parten del ello, es decir, el ello anda buscando algún objeto para poder satisfacerse, y el yo, que todavía no ha podido conformarse, porque estamos bien al principio de la etapa, de las etapas psicosexuales, entonces dice, bueno, es como que o le da su consentimiento, la palabra aquiescencia significa consentimiento, ¿no?
consciente de que esa pulsión encuentre algún objeto, o bien la otra opción es defenderse. Y la defensa será mediante el proceso de represión, proceso que ya hemos hablado. Y entonces lo que dice Freud ahí, dice, bueno, si ese objeto hacia el cual iba la pulsión que provenía del ello, ¿no?, es resignado, porque parece que debe serlo, o porque no hay otro remedio, no es raro a cambio que sobrevenga la alteración del yo. Entonces ahí ella está dando también esto de que por qué el yo se modifica, y después esto va a ser lo que va a conformar ese super yo. Susana, No, me llevo mis cosas. Hola, chicas. Yo le dije a la chica, yo vine acá, estaba todo y yo me traje mi compu, iba a aprender esa, pero vi que tenía todo abierto vos. Entonces no instalada, no importa. Entonces lo saqué porque Sacá digo, todo, no vaya a ser que conozca tus secretos. ¿Viste? No, justo el que hablaba de vos. Claro, porque estaba el WhatsApp todo abierto, cerrarlo. Sí, ahora lo desbloqueo del celu. Ah, bueno. Usalo si lo necesitas. También necesitas por ahora. Ah, bueno, ok. Perdón, chicas. Te había mandado un mensajito, le digo, te uso la de Montevideo. Estaba con Gena reunida y no lo vi. Ay, yo fui allá y no me di cuenta que eras vos. Debe ser eso, el corte de pelo. Claro, porque yo la saludé a Geno y vi que había dos personas ahí. Una era yo. Un nuevo look. ¿Vas a estar en tu oficina, Susi? Sí, voy a estar ahí. Ah, bueno, cuando termino charlamos un poquito por lo del jueves. ¿Le dijiste a las chicas ya? No, esperé que vos se lo digas. Se lo digo yo. Bueno. Adiós. Es un premio que ganaron. Entonces, después les comento, va a venir alguien a dar una conferencia sobre Winnicott, después les comento. Perdón, sí, algo les anticipé y se va a poder grabar. Porque Marisa no puede estar. Ah, bueno, yo ahora estoy grabando la clase porque como tengo una aplicación que es de mi compu. Entonces vos la vas a grabar. Puedo grabar ahí. Sí, yo puedo grabar. Genial, porque yo soy media queso. Porque el Zoom acá se puede grabar, pero es un lío. Bueno. No sé bien cómo es el proceso para que te den después la grabación. Hay que simplificar la letra. Entonces yo tengo esta que con esto... Gracias. Chicas, entonces, ¿vieron que decía? Entonces, a partir de eso dice que hay una alteración en el yo, porque recuerdan que la pregunta que nos hacíamos, que venía del segundo párrafo, que él decía, tenemos que suponer la existencia de un grado en el interior del yo, una diferenciación dentro de él. Esa diferenciación, indudablemente, que tiene que tener algún proceso, ¿no? Entonces, para poder explicarlo, empieza en esto que decíamos, la pérdida del objeto, la identificación y la formación del carácter. Entonces después dice, bueno, pero recurre a una etapa más primitiva aún, cuando el yo todavía no está conformado. Y cuando las investidas de las pulsiones que vienen del ello intentan alcanzar algún objeto para poder satisfacerse. Y el yo ahí dice, bueno, o le presta consentimiento o se decide. Ahora bien, dice, bueno, si ese objeto sexual es resignado, ¿no?, por los motivos que sea, no es raro, dice, que algo se debe modificar en el yo. Y entonces acá pone algo así como, no está la pregunta, pero uno podría decir, bueno, ¿por qué sucede esto, no? Ahí vuelve de nuevo a lo de melancolía, pero se pregunta, ¿por qué sucede esta resignación? De alguna forma, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué lo hace, no? Y entonces dice, quizás él pone dos razones. Dos razones por lo cual puede suceder esto, ¿no? Que se resigna el objeto. Dice, quizás el yo, mediante esta introyección, ahí aparece un concepto importante, que es una suerte de regresión al mecanismo de la fase oral, facilite o posibilite la resignación del objeto. Quizás esta identificación sea en general la condición bajo la cual el ello resigna sus objetos. Entonces, vieron que acá está el concepto de introyección. Ese concepto sería algo así, si yo lo digo así vulgarmente, sería algo como que
lo que está afuera se incorpora al yo. La palabra introyección es el concepto distinto a la proyección. Creo que la proyección sería ir hacia afuera. En cambio, la introyección sería algo que está afuera, lo pongo adentro. Entonces, este mecanismo que dice, bueno, quizás esa introyección permita que más fácilmente se resigne el objeto. Por esto que decíamos antes, porque en esa introyección me quedo con algo de ese objeto. Y ahí también dice, quizás haya una suerte de regresión al mecanismo de la fase oral, ¿no? Recuerden que la fase oral tiene que ver con la incorporación, ¿no? La cuestión esta de incorporar cosas a partir de la boca. Entonces, por eso dice, quizás haya una regresión a esa fase oral y que esto facilite la resignación del objeto. Es decir, que la introyección facilita la resignación del objeto. Y por lo cual, bueno, el hecho también accede a eso. Por eso, acá también viene lo que hace un rato le decía, el carácter del yo. O sea, recuerdan que eran las tres cosas, ¿no? Pérdida de objeto, identificación. El carácter del yo es una sedimentación de las investiduras de objeto resignado. Contiene la historia de esas elecciones de objeto. Dice, bueno, desde luego, de entrada es preciso atribuir a una escala de la capacidad de resistencia la medida en que el carácter de una persona adopta estos influjos provenientes de la historia de las elecciones eróticas de objeto o se defiende de ella. O sea que nuestro carácter está en relación a esa historia de elecciones de objeto y de resignaciones de objeto. Eso es lo que ha formado nuestro carácter, dice Freud. Es decir, que el modo de este carácter, que recuerdan que el carácter no es heredado como el temperamento, ¿no? Sino que se hace, tiene que ver con eso, con esas vinculaciones y esas pérdidas y esas identificaciones, esas introyecciones que hemos hecho, ¿no? Por eso nuestro carácter tiene que ver con esa larga historia, dice él, de elecciones de objeto. Y luego, en la otra página, ¿no? ¿Se acuerdan que se preguntaba, bueno, cómo hace para poder resignar? ¿No? Entonces, para poder resignar al objeto, por un lado, es la introyección. Perdón, página 32. En la página 32. Perdón que no le había dicho la página, chicas. En el segundo parrafito de esa página dice, otro punto de vista enuncia que esta transposición de una elección erótica de objeto en una alteración del yo es además un camino que permite al yo dominar al ello y profundizar sus vínculos con el ello, aunque por cierto a costa de una gran docilidad hacia sus vivencias. Entonces, este sería una segunda cuestión por la cual se da esta transformación del yo, ¿no? Así que esa sería como la segunda razón. Exacto, digamos. exactamente. La segunda razón sería para dominar al ello y para poder profundizar sus vínculos, ¿no? Estaría dentro de una misma esa. De alguna forma es dominar al ello y dice y vincularme con él. Y dice, y acá aparece una frase interesante, dice, cuando el yo cobra los rasgos del objeto, cuando dice cobra los rasgos del objeto, tiene que ver con esto que decíamos, la identificación siempre es con un rasgo del objeto, con algo de ese objeto, nunca es la totalidad, nunca hay una identificación total, porque ahí sí sería una patología grave, ¿no? Dice, cuando el yo cobra los rasgos del objeto, por así decir, se impone él mismo al ello, como objeto de amor. Busca repararle su pérdida diciéndole, mira, puedes amarme, también a mí, soy tan parecido al objeto. Entonces, reitero el proceso, ¿no? El ello inviste, así que sale con su fuerza, quiere alcanzar algún objeto, ¿no? Decía que el yo podía, de alguna forma,
bueno, consentir, pero otras veces podía reprimir, ¿no? Y entonces, bueno, hay algún tipo de, si cuando se reprime hay algo de ese objeto que se pierde, el yo se queda con algo, de ese objeto, con algún rasgo, y al quedarse con ese rasgo, tiene, podríamos decir, dos funciones. Una que es permitir esa resignación, como que es más fácil perder el objeto si yo me quedo con algo, ese objeto que he perdido. Y lo segundo es como decirle al yo, mira, amame a mí, decirle al ello, mira, amame a mí, como que el yo le dice al ello, amame a mí, porque, bueno, soy parecido al objeto, ¿no? Entonces eso le permite, dice, dominar al ello y tener un vínculo con el ello. Hasta ahí estamos. Díganme si hay alguna cosa que no. Yo tengo una duda, o sea, todo esto que estamos hablando sería como en una primera etapa de la vida, cuando se va creando, digamos, la subjetividad del Sí, niño. exacto. Estamos bien en fases, vieron que está, es decir, viene, acá decía, al comienzo, en esa fase bien primitiva oral, donde decía, bueno, todavía el yo aparece conformado, pero todavía no con una conformación tan firme o tan más consistente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, yo para un poco más físico y no, que no me quede tan en el aire. Sí, estaríamos bien al principio, exactamente, estaríamos bien al principio, ¿no? Recuerden que después, para la próxima clase que tengamos presencial, bueno, la próxima va a ser la charla, pero les voy a traer un textito que no es de Freud, sino algo un pequeño apuntecito que hice, donde estaría, que ya se los he mencionado, ¿no? Esto de la vivencia de satisfacción, el narcisismo y el complejo de Edipo, que serían como esos tres, operaciones, por decirlo de alguna forma, que fundan el aparato psíquico, ¿no? Y estaríamos hablando siempre de los 5 primeros años de vida, porque recuerden que el complejo de Edipo es más o menos de los 3 a los 5, el narcisismo tiene que ver con el 1 y 2 años, y la vivencia de satisfacción, bueno, esa primera como fundante del sujeto, ¿no? Y acá también, chicas, pueden ver, porque en todo esto, fíjense cuando nosotros decimos que hay algo hay una ligación con el objeto, etcétera, acá lo que son importantes son las primeras figuras primordiales, que son los que cumplen la función materna y paterna, ¿no? Podríamos decir, sin esas funciones, que también realizan unas operaciones para que haya sujeto, porque puede haber vida sin sujeto, ¿no? Para que haya sujeto se necesitan estas operaciones, y esas operaciones son la función materna y la función paterna, ¿no? Porque, como dice Freud decía, nada es natural en el sujeto. No es que nosotros nacemos y naturalmente nos hacemos sujetos, ¿no? Si no están estas operaciones que tienen que ver con estas ligaciones, esto que estamos diciendo acá, por eso después él trae el complejo de Edipo, vieron que en el texto, después él dice, bueno, lo voy a decir así muy cortito, pero este complejo de Edipo, que lo despliegan en otro texto, en el texto de Tres ensayos y una teoría sexual, tiene que ver con eso, ¿no? Con que tiene que haber otro. Bien, Sí, ¿alguna pregunta? Sí, Abril. no, perdón. No, Que por por ahí favor. no sé si es, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero a mí me sirve bastante ahora que estamos viendo más lo que es pérdida de objeto, identificación y carácter del yo, porque yo había marcado mucho lo que era el Edipo para entenderlo. Por ahí es un ejemplo más vago, más vulgar, porque él como que después habla también del complejo de Edipo completo, además del simple, Sí, pero el simple como que me sirvió bastante para entender en una primera etapa, digamos, estas tres definiciones de pérdida de objeto, identificación, porque cuando se presenta esta pérdida de objeto, por ejemplo, o entiende el niño que la madre no puede ser su
considerarlo su Objeto de deseo. objeto de amor, Digamos, claro. objeto de amor, exacto. Como que después vuelve a identificarse con el que creía obstáculo, que es su padre. Bueno, en la mayoría de los casos, como que dice. Sí, después puede darse otras cuestiones que puede ser el Edipo negativo, ¿no? Claro, sí. Por ahí eso es lo que es identificación, que Claro, se identifica después porque con el otro. de alguna forma el niño se identifica con el papá para Claro. poder de alguna forma seducir a su mamá, ¿no? Pero después tiene que perder ese objeto, porque es un objeto incestuoso. Pero cuando lo pierde, como que vuelve a identificarse con el padre. Claro, exacto. Lo dice como con esa masculinidad. Así lo estaba entendiendo. Ahora que nos explicaba bien esto, que me queda un poco más claro. No, en realidad no, pero bueno, sí, un poco más que en el texto. Sí, porque no sé si lo puedo. Esto que decíamos está al principio y tiene que ver con lo fundante del aparato psíquico, ¿no? Pero después, ustedes piensen que estas operaciones de pérdida y de identificación siguen como procesos durante toda la vida. Porque toda la vida nosotros en nuestro yo es lo que después él va a llamar las identificaciones secundarias, ¿no? Están las identificaciones primarias, que en el texto también él lo dice, que son las más universales y son las que persisten a lo largo de la historia, dice, ¿no? Ahí en la página 33. Dice, los efectos de las primeras identificaciones, el 33 así en el primer párrafo, dice, los efectos de las primeras identificaciones, las producidas a la edad más temprana, serán universales y duraderas. Dice, esto nos reduce a la génesis, bueno, ahí habla ya del ideal del yo. Pues tras este se esconde la identificación primaria. Es decir, que tenemos esta identificación primaria, que es fundante, y después van a estar las identificaciones secundarias. Y siempre que haya identificación, siempre el proceso de identificación implica que el yo se ha ligado con un objeto, se ha investido algún objeto, ese objeto de alguna forma se ha perdido y algo nos hemos quedado con ese objeto, ¿no? Y eso pasa a lo largo de toda la vida, digamos, de toda nuestra vida, porque si se piensan ustedes, seguramente se habrán identificado a lo mejor con alguna característica de, no sé, algún profesor o profesora o alguien que le haya sido significativo, ¿no? En su vida. Y que, digamos que puedo tomar algo de eso y de alguna forma lo pierdo al otro, ¿no? Ibas a decir algo, creo, Gabriel. ¿Ibas a decir algo? No. Ahora, pensándolo, yo porque lo había relacionado bien con lo que era complejo de Edipo, a lo mejor no me sirve tanto, no sé. No, sí, eso para lo fundante está bien. Es decir, para Sí, poder no, pensar después, lo fundante, como sí. que cada vez que tenemos una pérdida pasa esto de la Exacto. identificación. Por eso, Ahora, sí. carácter del yo, por ejemplo, me voy al complejo de Edipo, se pierde este objeto de deseo, se da cuenta que, o sea, aparece poner el padre simbólico, pierde este objeto de deseo el niño con la madre, ¿no? Como lo dice acá, después, bueno. Se identifica luego de perderlo, vuelve a identificarse con este padre como carácter de masculinidad. ¿Y el carácter sería en parte eso? O sea, en parte la identificación. Claro, ahí sería algo de ese carácter, Claro. Exactamente. Y por eso, Masculinidad, digamos. Claro, en este caso eso, ¿no? Pero también después se puede quedar de esa mamá o de ese papá con otras cuestiones que también forman su carácter, ¿no? Que no siempre son tal cual como a veces son desplazamientos también, ¿no? De una cosa que a lo mejor, una vez, hace mucho tiempo leía una que me llamó la atención, era para el Día del Padre, habían sacado en una revista de los diarios de los domingos que traen revista. Bueno, ustedes no deben leer diario, pero los diarios de los domingos suelen traer una revista. No me acuerdo de qué diario era porque ya hace como 1000 años atrás.
Y entonces pasaban, como era el Día del Padre, pasaban lo que hacía el papá y lo que habían elegido los hijos para seguir estudiando, etc. Y me llamó la atención de uno que el papá era mecánico, mecánico de autos. Y, el papá decía que, bueno, que a él le gustaba mucho la mecánica, pero no solamente como una cuestión de arreglar los autos, sino también se pasaba mucho tiempo creando, a veces armando un auto. Vieron esa gente que le gusta a lo mejor un auto antiguo, ir haciéndole el motor nuevo, que sé yo, todas esas cosas que le gustan. Y el hijo había elegido arte. Entonces, al principio, claro, parecía que nada tenía que ver, ¿no? Porque de mecánico a arte uno dice, ¿qué relación hay? Pero estaba implicado en la creatividad. Así que muchas veces, bueno, me quedo con tu rasgo de creatividad, pero creo desde otro lugar, ¿no? Soy creativo en otro lugar. Entonces, eso tiene que ver con estas identificaciones que se puede hacer, que siempre son del orden del inconsciente, ¿no? Yo tengo una pregunta. De cualquier manera, no es que se funda con el Edipo las identificaciones, ya desde antes hay identificaciones. No, lo que se funda con el Edipo es el ideal del yo, o el super yo. Lo fundante para la identificación tiene que ver con el narcisismo. Es decir, que el narcisismo primario tiene que ver con estas identificaciones primarias, ¿no? Y ahí estaría lo fundante, las operaciones fundantes estarían en la función materna, que es aquella cuya función importante es el deseo hacia ese hijo, a ese niño que tiene una significación que es la de hijo, ¿no? Porque esa es la significación desde el deseo. Ese sería lo fundante, que esa madre que sostiene, ¿no? Que cuida. Y la del papá sería permitir, si quiere, podríamos decir, la función paterna es aquella que hace o permite el pasaje de objeto a sujeto, es decir, que ese niño no quede como objeto de deseo de la madre exclusivamente y que pueda ser sujeto. Es decir, que pone alguna prohibición ahí, ¿no? Entonces, esa también es una operatividad de la función paterna. Y son Claro, porque dos. no me acuerdo en qué texto lo habíamos leído, por eso no lo relacionaba nada más con lo de Edipo. Que era como que el niño apenas nace, en la primera etapa, cree que él y la mamá son uno solo. Claro. Después empieza a identificar esta distancia y ahí como que se va expandiendo el psiquismo y empiezan las fantasías y ahí empieza como a imaginarse a su mamá, a su papá y ahí agarra los rasgos estos identificatorios, ¿puede ser? Claro, ahí lo que vos decís sería el narcisismo, ¿no? Ah, Que tiene tres tiempos también, ¿no? El narcisismo, así como el Edipo tiene tres tiempos, pero eso fue teorizado por Lacan, pero en ese apuntecito que después les voy a dar están los tres tiempos del narcisismo y los tres tiempos del Edipo, mirados ya desde Lacan, tanto una cosa como la otra, pero bueno, nos puede ayudar para ir viendo cómo se va constituyendo este aparato psíquico, y en ese narcisismo donde van apareciendo esta cuestión de la pérdida y de la identificación, ¿no? Y del carácter. Reitero también lo que decía acá, recuerdan que decía que les había leído en la página 31, donde dice: el carácter del yo es una sedimentación de las investiduras de objetos resignadas. Contiene la historia de esas elecciones de objeto. Ahí es en esas ideas le está diciendo, ¿no? Como que lo que queda, ese sedimento que queda eh, de, de esa resignación del objeto, de ese objeto perdido, bueno, es lo que hace hace el carácter del yo. claro. En ¿En qué página definitiva, el es? yo es un cúmulo de identificaciones, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo decía Sara? ¿En qué página está? Eso está ahí en la página 31. Ah, sí. No sé si lo ven, el segundo párrafo, ese párrafo larguito que recién leíamos. Sí. Ahí aparece también, ¿no? Y digo esto porque ya casi estamos en hora.
Bueno, después habla, en la página 32, no habla de la transposición, eso que decíamos, de la libido de objeto al libido narcisista, y ahí también aparece el concepto de sublimación, ¿no? Porque dice, la transposición así cumplida del libido de objeto al libido narcisista conlleva, recuérdense que el libido narcisista sería la libido que vuelve el propio yo, ¿no? La libido de objeto es la que está puesta en algo externo, podríamos decir, en el objeto, y la libido narcisista es la que está puesta sobre el propio yo. Dice, conlleva, dice, manifiestamente una resignación de las metas sexuales, una desexualización y por tanto una suerte de sublimación. Entonces, ahí después se pregunta, dice, ¿no se cumplirá toda sublimación por la mediación del yo, que primero muda la libido de objeto, el libido narcisista, para después ponerlo acaso en otra meta? ¿No? Y dice, bueno, más adelante no veremos qué hacemos, va a seguir pensando eso, ¿no? Y después hace algo que también, no sé si les pareció, pero vieron cuando se habla algo de la personalidad múltiple. Vieron que dice que es cuando a lo mejor hay una demasía de identificaciones, pero que están fragmentadas entre sí, no que se unifican, sino que están fragmentadas. Entonces, cuando hay ese exceso, podríamos decir, la hipótesis de él dice, tal vez el secreto de los casos de la llamada personalidad múltiple resida en que las identificaciones singulares atraen hacia sí alternativamente la conciencia, ¿no? Como que hay un yo fragmentado, y entonces va apareciendo uno, aparece una personalidad, otra, ¿no? Después no recuerdo si el otro texto, yo no lo recuerdo que el otro texto haya sido hablando de la personalidad múltiple. Bueno, creo que ya estamos en hora, chicos. Entonces, para lo que sigue, Marcia le comentó algo.